Buenas noches, doctores. Bienvenidos a la última clase de Derecho Administrativo General. Acabo de enviarles al grupo de WhatsApp el consolidado de sus definitivas. Por favor, lo verifican. Si hay algún nombre mal escrito o alguna nota que no correspondan, por favor, me lo van escribiendo en el chat de WhatsApp para que tan pronto terminemos la clase, yo hago esas correcciones y esas verificaciones antes de pasar la lista oficial a la universidad, ¿vale? Aunque ahí ya está en formato oficial de la universidad, pero pues igual hasta que no lo reporte, pues no queda. Doctora Mayerly, buenas noches. Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, es que estoy verificando mi lista y no aparezco. Corazón, hay dos listas. Mira más abajo. Los que no están al día aparecen en una lista más abajito. Mira a ver si estás o no estás, ¿vale? Revisen bien porque hay dos listas. O sea, en el mismo archivo hay unas encima y otras abajo. Más abajito y son 4 hojas de lista. Entonces revisen bien. Profe, yo lo veo sin notas. ¿Será? Espérate, miramos. Sí, Sí, profe, no hay ninguna nota de ningún Sí, compañero. profe, la cuarta hoja está sin notas. Ya revisamos. Espérate a ver un segundito. Un momentico, ya revisamos a ver qué pasó. No hay problema. Eso es lo bueno de encontrarnos el último día, ¿sí? Que nos podemos poner a mirar a ver qué pasó. Espérate a ver. Ustedes son quinto A, ¿no? Sí, señora. Quinto A. Oye, sí, tienen toda la razón. No aparecen las de quinto A. Espérate, ya revisamos a ver qué pasó. Denme un momento, por favor. Ya verifiqué. Sí, efectivamente les envié el archivo que estaba en blanco. Ya se los corrijo de nuevo y se los envío. Denme 2 segundos, por favor. Ahora sí verifiquen ese documento, por favor. A ver si en ese sí aparecen las notas de ustedes. Los acabo de enviar al grupo de WhatsApp. El anterior lo eliminé porque estaba sin notas. Verifiquen a ver si este sí, por favor. Sí, doctora, ya tiene notas, gracias. Ok, listo. Perfecto. Entonces ahora sí, ya ahí deben estar todos. Verifiquen bien. Mayerly, ¿apareces? Sí, señora, profe. Listo. Ya verifiqué. Gracias. Ok, listo. Gracias, Mayerly. Listo, doctores. Mientras ustedes verifican que todo esté bien ahí, vamos a hacer la clase que les prometí sobre acción de tutela. Si la quieren. Si no la quieren, ustedes deciden. Por supuesto, doctora, que la Sí, doctora, la queremos. Gracias. Sí, claro, sí. Listo. Entonces vamos a hacer. Listo. Ay, a ver, les cierro los audios, mis amores queridos. Los silencio a todos y comenzamos con acción de tutela.
Listo. Entonces, acción de tutela. ¿Cuáles son las características de la acción de tutela? ¿Para qué sirve la acción de tutela, doctores? Establecimiento de un derecho. ¿Será? ¿Qué protege la acción de tutela? Un derecho Los derechos fundamental. Los derechos fundamentales, doctora. Fundamentales. Los derechos fundamentales, muy bien. Listo. Derechos fundamentales. Escuchen bien. ¿Cuántas clases de derechos fundamentales hay? Ojo, no cuántos derechos fundamentales hay. ¿Cuántas clases de derechos fundamentales hay? 3, profe. 3, doctora. ¿Cuáles? 3. Es decir, 3 grupos, ¿no? 3 grupos, pero con diferentes artículos. Sí, pero ¿cuáles son? Porque están los derechos fundamentales del ser humano, derechos sociales y derechos ambientales, ¿no? Ok, listo. ¿Esa clasificación de dónde la sacaron, amores? ¿Dónde está esa clasificación? De una sentencia, doctora, que habla de que algunos derechos de esos están en conexidad con los derechos fundamentales. ¿Una sentencia de dónde? ¿De la Corte Constitucional? ¿O de dónde? No recuerdo bien, doctora, creo que es de la Corte Constitucional. Ok. Profe, Dime. ¿La Constitución? los derechos fundamentales vienen de los derechos pues, humanos. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profesora Liliana, sí, señora, ¿cómo estás? Los derechos fundamentales vienen de los derechos humanos, no todos, pero cerca, Edwin. Ojo, los derechos fundamentales, doctores, son de 2 clases, según la Constitución Política de Colombia. 2 grandes grupos. El primero se refiere a los derechos fundamentales de carácter individual, y el otro se refiere a los derechos fundamentales de carácter colectivo, entre los cuales están los sociales y los ambientales que nos mencionaban hace un momento. ¿Listo? Los derechos fundamentales de carácter individual son los que se protegen mediante acción de tutela. Esos son. Y los derechos fundamentales de carácter individual son muy parecidos a lo que nos dijo Edwin hace un momento. Son derechos humanos por excelencia, pero además son derechos que nacen con la persona. Son de ella, nacen con ella. No necesitan ningún requisito ni reconocimiento adicional. Por ejemplo, hay derechos individuales que necesitan reconocimiento fundamental, perdón, que no necesitan reconocimiento especial. Por ejemplo, la vida, la salud, la dignidad, la intimidad, el buen nombre, la personalidad. Todos esos son derechos de carácter individual, pero hay otros de carácter colectivo, que son los que ustedes decían, los sociales y los ambientales, que esos derechos colectivos no se protegen por acción de tutela, sino que se protegen, Popular. sí señor, a través de unas acciones específicas que se llaman las acciones populares, que se llamaban así en el año 93 cuando se hizo la ley de acciones populares, pero que ahora se llaman medios de control, que son los que ustedes van a empezar a ver ahora. Específicamente 2, cuando vean administrativo especial, específicamente 2, que son las acciones para indemnizar acción de indemnización de perjuicios causados a un grupo. Bueno, que realmente ya no se llama acción, ¿no? Sino se llama medio de control. Y el otro se llama el medio de control de intereses colectivos. Se llama aquí. Que antes se llamaba acción popular. Medio de control de intereses
colectivos. Entonces, todos esos que son sociales y son de carácter ambiental, no se protegen por acción de tutela, sino por dos medios de control, es decir, por acciones contenciosas administrativas. Mientras que la acción de tutela es de un grupo especialísimo de acciones, es de las llamadas acciones de carácter constitucional. No están sometidas a un código, sino son acciones constitucionales, que implican que no solamente están en la Constitución, sino que hacen parte del bloque de constitucionalidad, porque son acciones que tuvieron que ser adoptadas como consecuencia de la protección especial o del aval a tratados internacionales de derechos humanos. Es la acción de tutela, que en Colombia la llamamos así, que en la mayoría del mundo se llama acción de amparo, y en los tratados internacionales aparece como acción de amparo, es una acción de carácter constitucional. Pero no es la única. Hay otras acciones de carácter constitucional. Por ejemplo, el habeas corpus es una acción de carácter constitucional. La acción de revisión, que aparece ante las Cortes, ante la Corte Suprema de Justicia, también es una acción de carácter constitucional. Y hay otra, que es la acción de extinción de dominio. Esa también es de carácter constitucional. Son acciones especialísimas. ¿Listo? Entonces la que vamos a ver es la acción de tutela, que va para proteger derechos fundamentales de carácter individual. Ahora, esa acción de tutela tiene unas características básicas, algo que hace que la tutela sea lo que es. La primera de esas características es que la tutela es de carácter residual, que es excepcionalísima, y que es de carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción de tutela no está para pasar por alto a otras jurisdicciones o a otras especialidades o a los jueces de carácter ordinario, sino que en principio solo procede cuando haya vulneraciones de derechos fundamentales de carácter individual, pero adicionalmente que no haya otra forma de proteger esos derechos fundamentales de carácter individual. ¿Listo? Eso es lo que hace que estas sean las características de la acción de tutela. Bueno, además de ser constitucional, que es residual, excepcionalísima y de carácter subsidiario. ¿Hasta ahí ok? Listo. Ahora, ¿cuántas acciones de tutela existen? ¿Cuántas clases de acciones de tutela existen? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, no importa. Catalina Espinel, dime. No sé si se refiere a la tutela normal y la que tiene la observación de medida provisional con perjuicio irremediable. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que funciona eso. Gracias, doctora Catalina. Entonces vamos a buscar aquí. Voy a borrar aquí. Les borro. Y resulta que esas acciones de tutela, a su vez, tienen unas clasificaciones. La primera es la llamada acción de tutela. Tutela como mecanismo principal. Es la tutela normal. La tutela como mecanismo principal se caracteriza porque la protección del juez de tutela es para siempre. El derecho fundamental es definitiva. ¿Listo? Pero existe otra acción de tutela que no es así. Que es la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esa otra acción de tutela es una acción de tutela especial. ¿Por qué?
Porque a diferencia de la primera, la protección del juez de tutela es temporal. No es para siempre. Es transitoria la protección. ¿Y eso por qué será así? Porque la protección del juez de tutela está supeditada a otra acción. Me explico. En estas acciones de tutela, lo que pasa es que en la de mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que pasa es que el juez se va a saltar estos requisitos de acá. Se los va a saltar. Va a decir, existe otro mecanismo de protección, pero resulta que me acreditaron un perjuicio irremediable. Y si me acreditan un perjuicio irremediable, yo lo que hago es entrar a proteger el derecho rápidamente, mientras el juez que le compete toma una decisión definitiva en aras de proteger los derechos. Entonces, para que ese perjuicio irremediable se dé, se necesita demostrar los requisitos del perjuicio irremediable. ¿Cuáles son los requisitos del perjuicio irremediable? ¿Los recuerdan? ¿No? Bueno. Hoy no recordamos nada, ¿no es cierto? Son gravedad, urgencia, inminencia, impostergabilidad. Exactamente, e impostergabilidad. Si usted no acredita eso, el juez de tutela lo que va a hacer es decirle que la tutela no procede. ¿Listo? La tutela no procede. ¿Por qué? Porque la tutela es residual, excepcionalísima y subsidiaria. Y solo me puedo saltar esos requisitos si usted me acredita un perjuicio irremediable. Y el perjuicio irremediable es el que tiene todos estos requisitos. Entonces, si usted no me prueba todos los requisitos en el caso en concreto, pues la tutela no va a proceder. Doctora Nubia, señora. Doctora, mi pregunta es de forma, por favor, levanta un poquito el pizarrón porque no se ve. Gracias. Voy. ¿Ahí lo ves? Sí, doctora, gracias. Ya estaba en eso porque sí me di cuenta que estaba al borde. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Pero existe una tercera categoría de tutela. Es una tutela muy especial. Ya les muestro acá. Esa tercera tutela es la tutela contra providencias judiciales. Tutela contra providencias judiciales. Que tiene más requisitos que todas las anteriores y es mucho más compleja de lograrse interponer. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver los requisitos de cada una de ellas y por qué se diferencian. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Ok. Les dejo ahí. Sí, gracias. Tomen rápidamente la pantalla ¿para qué? Para no afectarlos cuando la borre. Listo. Borro. Uy, esperen que me quedó prendido el WhatsApp web. Me está volviendo loca. Ya. Listo. Ahora. Dijimos que esa acción de tutela, que tiene esas tres modalidades, coloquémoslas acá rápidamente. Entonces, como mecanismo principal, como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable y contra providencia judicial.
esas acciones de tutela, todas ellas tienen unos requisitos. Los requisitos de la acción de tutela, en principio, para todas las tres, son los mismos, los de carácter general, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Entonces, tendremos requisitos generales y requisitos especiales. Vamos primero con los requisitos generales. Generales y requisitos especiales. Dijimos que los requisitos generales implican que sea subsidiaria, residual y que sea subsidiaria, residual y excepcionalísima. Menos mal están poniendo cuidado. ¡Ay, María! Están en modo último día ustedes. Pero hay unos requisitos de carácter especial. Los requisitos de carácter especial también son requisitos de procedencia, igual que los anteriores. Pero esos requisitos especiales de procedencia son legitimación por activa, legitimación por pasiva, relación entre el accionante y el accionado, y acción u omisión frente al derecho fundamental. ¿Listo? Esos requisitos especiales de procedencia también operan para las tres. Para la de mecanismo principal, la de mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable y contra la de providencia judicial. ¿Listo? Entonces, ay, Dios mío. Listo. Ahora, la legitimación por activa se refiere al accionante. ¿Quién está legitimado para interponer una acción de tutela, doctores? En principio, ¿quién puede ser el accionante o quién debe ser el accionante? Cualquier persona que haya sufrido... Persona natural. La afectada. Pueden ser personas naturales o jurídicas. Jurídicas. Pero más allá de eso, doctor William Cifuentes, ¿tú qué dices? Buenas noches, doctora, gracias. ¿Que le estén vulnerando algún derecho fundamental? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se necesita para ser el accionante en una acción de tutela? Que no le respondan durante el tiempo determinado el derecho de petición, sea por copias, que son 10 días, o sea derecho de petición normal, que es 15 días hábiles. Pero, William, eso solamente es para acción de tutela por derecho de petición y frente a los demás. ¿Qué necesito yo para hacer una tutela, para interponer una tutela? Pues lo básico es que yo sea el titular del derecho fundamental. Gracias, doctor. Sea persona natural o jurídica. Se necesita que yo sea el titular del derecho fundamental. Esa es la legitimación por activa. Pero en este caso es posible, la acción de tutela trae unas excepciones para saltarse o para presentar la acción de tutela en nombre de otras personas. En representación, ¿cierto, profe? ¿Lo mismo? Ya vamos a ver. ¿Cuáles son las excepciones? Entonces, la primera de esas excepciones se refiere a que quien interpone la acción de tutela lo haga en calidad de agencia en derecho. Es decir, nosotros, los abogados, nos dan un poder y nosotros presentamos una acción de tutela en nombre del titular. Obviamente, el que nos tiene que dar el poder, pues es el titular. Tiene que ser el titular.
El poder de la acción de tutela, doctores, es especial. Ustedes no pueden tomar poder, por ejemplo, en un proceso civil y de una vez interponer la tutela con el mismo poder. Necesitan el poder de la tutela debe decir poder al doctor William Cifuentes para interponer acción de tutela contra tales y tales personas o tales y tales entidades. ¿Listo? Esa es una agencia en derecho, somos los abogados. Ojo, no se le puede dar poder a nadie que no sea abogado. Yo sé que suena obvio, pero es que a veces me lo preguntan. Profe, ¿y si mi abuelita me da poder a mí para que yo vaya a interponga una acción de tutela, pero yo no soy abogada, ¿yo la puedo interponer? No. La agencia en derecho es solo para abogados. ¿Listo? Y si no, pues entonces uno lo que hace es que le hace la acción de tutela, que es lo que ustedes pueden hacer ahorita. Le hacen la acción de tutela a la persona, le cobran por eso y la persona solita va y la radica en nombre propio, porque es el titular del derecho. Si el juez en principio ve que quien está interponiendo la acción de tutela no es el titular del derecho, va a verificar las excepciones y si no hay ninguna, va a declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por activa. ¿Listo? Segunda posibilidad para saltarse la excepción, perdón, para saltarse la titularidad del derecho fundamental, que se haga en calidad de representante legal. Que lo hacen los representantes legales de las personas jurídicas, los padres de familia, ¿no? Los tutores y eventualmente el ICBF. Estas personas o estas entidades pueden interponer acción de tutela a nombre de los titulares del derecho. Los padres a nombre de sus hijos, menores de edad. Los tutores cuando estén en calidad de tutores de incapaces. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. Ellos pueden interponer acciones de tutela a nombre de esas personas y deben manifestar que lo hacen como representantes legales. Tercera excepción para no presentar una acción de tutela como titular del derecho. Agencia representante legal, agencia oficiosa. Las agencias oficiosas son mal llamados sapos. O sea, es gente que realmente se da cuenta que se supone que alguien necesita una acción de tutela y entonces corren a interponerla a nombre de alguien, de ese otro alguien. Pero lo que pasa con las agencias oficiosas, doctores, es que se necesita demostrar por qué razón el titular del derecho fundamental no está en capacidad de interponer por sí mismo la acción de tutela. Porque o si no, van a declarar la falta de legitimación por activa. Entonces, en la agencia oficiosa, yo interpongo la acción de tutela por alguien que puede ser capaz o incapaz. ¿Listo? La interpongo por alguien que no está en capacidad de hacerlo por sí mismo. Pero no porque es un niño, sino porque algo le pasa. Entonces, ustedes pueden llegar a ser agentes oficiosos de sus papás. Si sus papás están muy malitos, o sus abuelitos, o sus tíos, o sus esposos o esposas, ustedes pueden interponer una acción de tutela, aún sin ser abogados, en calidad de agentes oficiosos de esas personas. Pero tienen que demostrar por qué la persona no está en capacidad de hacerlo por sí misma. Por ejemplo, si ahorita de estas personas que se quemaron con el carro de gasolina, que son personas supremamente pobres, la agencia oficiosa puede actuar en cualquiera de ellos. O sea, si estas personas están por allá en coma, todos quemados, vueltos nada, ¿quién va a decir, venga, fírmele un poder a un abogado, vaya, interponga una acción de tutela?
Si encuentran vulnerado su derecho, lo hará cualquier persona. Pero ojo, esa agencia oficiosa también puede ser interpuesta, le colocamos por cualquier persona, o por la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales. Para las agencias oficiosas, no se necesitan poderes. Lo único que se tiene que demostrar es por qué razón el titular no puede actuar en el caso en concreto, porque él no puede pedir su derecho. ¿Listo? Doctor William, señor. No, señoras, se me Tenías quedó la manito mano. arriba. Ok, Señora, discúlpeme, por favor. doctora Geraldine Garcés, señora. Profe, pues lo que yo tengo entendido es, no sé, las agencias oficiosas pues se manejan es más cuando una persona está como como usted pues lo decía ahorita, que están hospitalizados y eso por el tema de salud, es donde más se maneja como la gente oficiosa, ¿no? Sí, doctora, efectivamente, es lo que les estaba diciendo, pero no quiere decir que sea solo en esos casos. No quiere decir que sea solamente en esos casos, sino que también la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales pueden interponer acción de tutelas respecto de grupos de especial protección. Y a esas entidades actúan entonces en calidad de agentes oficiosos de esos ciudadanos. ¿Listo? Para ellos se flexibiliza muchísimo, para la Defensoría y para la Personería, se flexibiliza mucho esto de demostrar que la persona no está en capacidad de hacerlo por sí mismo. Ellas están facultadas para hacerlo por cualquier persona a nivel nacional o internacional desde que sean colombianos. Interponer acciones de tutela a nombre de ellos para proteger sus derechos de carácter fundamental. Doctora Nubia, señora. Doctora, Gracias, profe. a ver si entendí bien este pedacito de la agencia oficiosa. Lo puede hacer cualquier persona natural o la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales, cualquier de esas tres personas. Sí, señora. Doctora, y en el caso de la persona natural, de todas maneras, uno elabora la tutela, pero ahí no tiene que referir nada que uno la está haciendo por otra persona, ¿o sí? Claro, doctora, es lo que te estoy diciendo. Tú tienes que demostrar por qué actúas como agente oficioso de alguien. Miren, hace algunos años llegó una acción de tutela al despacho donde yo estaba de una persona, X, María. María interpone acción de tutela a nombre de Juan, en calidad de agente oficioso de Juan. Y decía María, es que Juan es mi vecino y Juan está muy enfermito porque él tiene SIDA. Y está en la fase final de la enfermedad. Y entonces él necesita unos retrovirales para poder llevar su condición de salud. Y está tan enfermo, que él no se puede levantar de la cama. Eso fue lo que nos dijo María en ese momento, en la acción de tutela. Pero los jueces son muy cuidadosos con las agencias oficiosas porque hay gente inescrupulosa. Nosotros nos pusimos en el trabajo de verificar si Juan realmente estaba malito. Y Juan sí tenía VIH. Y sí, efectivamente padecía de ese síndrome, de ese virus. Pero Juan trabajaba y hacía todo normal. Gracias a que nosotros hicimos el rastreo de la agencia oficiosa, pudimos verificar que María hacía parte de una red que interponían acciones de tutela a nombre de personas que realmente tenían VIH para que les entregaran los retrovirales a esos agentes oficiosos y ellos los revendían en el mercado negro. Las agencias oficiosas son supremamente delicadas. Miren que daba apariencia de legalidad, pero los jueces de tutela deben ser muy cuidadosos al momento de verificar las excepciones de la legitimación por activa. Porque así como hay gente muy buena dispuesta a ayudar a otros, hay gente de este estilito. Listo para robar a los demás, listos para hacer el mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el pobre Juan no tenía ni idea que estaban interponiendo una acción de tutela a nombre de él. Él efectivamente tomaba retrovirales, pero se los estaban dando normal. Y esta persona quería era robarse los retrovirales para revenderlos. Señor.
¿Qué me Y en decías, ese caso doctor? en ese caso no procede la acción de tutela. No, claro que no procede porque se salta la legitimación por activa. No falta el requisito de procedibilidad. Es que miren lo que les estoy diciendo. Son requisitos de procedencia general y requisitos de procedencia específica. Los jueces los estudian en este orden que les estoy dando. Primero los generales y luego los específicos así. 1, 2, 3, 4. Si alguno de los requisitos no está presente de los 3 generales y de los 3 que vamos a ver ahorita específicos, el número 4 es aparte. El juez va a declarar improcedente la acción de tutela. Miren que hasta el momento el juez no se ha metido a estudiar de fondo si la acción de tutela procede o no procede en el sentido de si hay afectación a un derecho fundamental o no. Él solo está mirando requisitos de forma, nada en el fondo, solo requisitos de forma. Esa es la legitimación por activa. Entonces, en principio lo interpone el mismo titular. Y excepcionalmente estas personas, pero eso toca mirarlo con lupa, a ver si están o no están. ¿Listo? Los poderes, en caso de las agencias en derecho, se presumen auténticos, es decir, no se necesita autenticarlos. Eso es una de las maravillas de la acción de tutela. Y ahorita por el COVID, incluso se están saltando más fácil eso. Que no haya ni siquiera necesidad de poder específico como tal que diga parte consejo poder, sino que lo manifiesta el abogado y cuando lo manifiesta el abogado lo firma la persona a través de virtualidad y se manda así y se radica por internet para hacerlo más rápido a raíz de lo del COVID. Esa es una de las novedades de la tutela en línea ahorita. ¿Listo? Ahora, la legitimación por pasiva se refiere a que el juez en sede de acción de tutela está obligado a verificar y a integrar el litisconsorcio necesario, es decir, a vincular a todas las entidades o personas que tengan relación con la posible afectación al derecho fundamental. Profe, o sea que si yo no lo hago, si yo interpongo una acción de tutela, por ejemplo, contra la EPS y no vinculo al hospital en donde está mi familiar, ¿me niegan la tutela? No. La legitimación por pasiva, el juez tiene poder sobre ella, el juez de tutela. Entonces, él mismo es quien tiene que integrar el contradictorio. Usted basta con que diga que interpone la acción de tutela contra tal y él se encarga de deslindar o verificar quién más puede tener que ver y los va vinculando a todos. ¿Listo? La idea es que usted le facilite el trabajo al juez, ¿no? Sobre todo usted que es abogado. Pero como la acción de tutela en sí no tiene mayores formalidades, la puede interponer cualquier persona, pues no podemos explicarle qué es legitimación por activa, qué es legitimación por pasiva y mucho menos integración de un litisconsorcio necesario. Entonces, el juez de tutela, perdón, lo que hace es integrar la legitimación por pasiva. Eso sí lo puede hacer él, pero lo que él no puede hacer es salvar la legitimación por activa. Eso sí no lo hace. Lo que hace es que si él recibe una acción de tutela medio sospechosa, le da 3 días para que verifique la titularidad. Y si la persona no acredita eso, rechaza de plano la acción de tutela y ni siquiera la estudia de fondo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ok. La relación entre el accionante y el accionado. Subamos esto aquí. La acción de tutela en principio fue creada para proteger a las personas naturales o a los particulares de las acciones o omisiones de carácter estatal contra sus derechos de carácter fundamental individual. Pero eso no quiere decir que la acción de tutela no proceda contra particulares. Entonces, ¿cuál es la relación entre el accionante y el accionado? Pues en principio que sea una entidad de carácter público y que si se trata de una entidad o una persona de carácter privado,
natural o jurídica. Se ven los requisitos del artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Por favor, buscan el decreto. Decreto 2591 de 1991. Y me leen el artículo 42. ¿Decreto qué, mi doctora? 2591 de 1991. El de ese es, doctora, bueno, dice procedencia, ¿cierto? Sí, procedencia. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Te escuchamos. Gracias. Ya, deme un momentico, doctora. Doctora, una pregunta. Señor. Ahí en la legitimación por activa, donde dice que vincular a todas las entidades, personas que tengan relación con posible afectación al DF, ¿qué significa, doctora? Al derecho fundamental. Y no es por activa, es por pasiva. ¿Listo? Ahí está la flechita para la pasiva. El DF es el derecho fundamental. Doctora. Legitimación por pasiva. Sí, señor. ¿Quién me decía algo, doctor Marín o doctor Martínez? Doctora, qué pena, es que no me he podido correr esta vaina para poderle. ¿Quién me ¿Es el habla? artículo 42? Artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Rory? Sí. Habla de la procedencia. Procedencia. La procedencia. Dale. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos. Primero, cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. Alexander, 3. ¿sabes cuál es el problema de lo que estás leyendo, corazón? Señora. Que ese decreto que bajaste está desactualizado porque como 3 apartes ya fueron declarados inexequibles. Te explico. O les explico. Sí, señor. Causal 1. Contra quien se dirige la acción de tutela esté encargada de prestar el servicio de público de educación. Hasta ahí. Público de educación. Procede la acción de tutela. El resto fue declarado inexequible. ¿Listo? Numeral 2. Contra quien se dirige contra quien se dirige la acción de tutela esté encargado del servicio público de salud, creo que dice. Sí. ¿Sí? Hasta ahí. El resto fue declarado inexequible. ¿Ya? Sigue. Tercero. Sí, Doc, ya la tengo de la del Senado, que esta sí está tachados, ¿no? Qué pena con usted. No te preocupes. Bueno, aquí voy. Entonces vamos con el tercero. Tercero, sí, por favor. Ok. Tercero dice aparte tachado inexequible. Lee lo que no está tachado. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. Hasta ahí. Listo. Hasta ahí. Lo domiciliario fue declarado inexequible. Correcto. Cuarto, cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. Listo. Subordinación o indefensión con la organización. Sigue. Quinto, cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. Listo, eso es esclavitud. Proceden tutelas por esclavitud, imagínate. Sigue.
Sexto, cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. ¿Listo? Entonces es para solicitar la protección del derecho de habeas data, por ejemplo, en entidades de carácter particular como el CIFIN, Data Crédito, incluso Policía Nacional. Cuando a nosotros nos empiezan a salir por allá homónimos y no sé qué, y me empiezan a generar problemitas en antecedentes. O eventualmente, si yo no tengo un antecedente penal o disciplinario porque ya lo pagué, pues yo puedo interponer una acción de tutela para que limpien mi nombre. Para que me protejan mi buen nombre, el derecho de habeas data. Buen nombre, dignidad, intimidad. Sigue. Séptimo, cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas, en este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. Listo. Ustedes anoche, no sé si fue en este salón, me mandaron al grupo de WhatsApp que querían analizar la tutela de Matarife. ¿Fue aquí? No, señora. Ah, ok. Listo. ¿Ustedes Sí, vieron? profe, Sí, fue acá en este salón, doctora. ¿Ah, sí? ¿Qué Yo pido? envié Muy bien. En la acción de tutela de Matarife, ¿cuál creen ustedes que es el numeral que aplica como procedencia de la acción de tutela? De los que acaba de leer el doctor. Artículo 42 del decreto 2591 del año 91. ¿Cuál es? El sexto, doctora Liliana. ¿Cuál, doctor Carlos Alberto? ¿Lo tienes ahí? El que habla de cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiera hecho la solicitud en ejercicio de habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. ¿Será? No, para mí el séptimo, doctora. ¿Cuál es el séptimo, doctor Alexander? Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. ¿Y qué más dice? En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. Listo. Esa es la del numeral 7. Porque la del numeral 6 habla del artículo 15 de la Constitución. ¿Cuál es el artículo 15 de la Constitución? la habeas data, El habeas data, el buen nombre. Entonces, el doctor Carlos Alberto nos decía, claro, es que de todas maneras, de la Espriella, pues dijo que era el buen nombre del señor Uribe. Y tiene toda la razón. La tutela se interpuso por el buen nombre del señor Uribe. El problema es que quien puso la información no es una base de datos de una entidad privada. Acá lo que están haciendo es un documental, una entrevista, una serie, un programa, en donde dan una serie de informaciones en contra del señor Uribe. Y entonces se interpone la acción de tutela. ¿Por qué? Uribe es particular. Y el señor Daniel, quien es el productor de la serie, también es un particular. Las causales de procedencia de la acción de tutela entre particulares son las que nos están leyendo en este momento. Y dice, primero, que se esté prestando el servicio público de educación. No. Que se esté prestando el servicio público de salud. No. Que se esté solicitando, que estemos en relación de subordinación o indefensión. No. Ah, no, que estemos solicitando que nos borren de una habeas data. No. Ah, que estamos solicitando la corrección de informaciones inexactas, erróneas o falsas en contra de personas elevadas a través de documentos. Y se nos necesita que además en la acción de tutela, no solamente yo diga eso, sino que presente la solicitud de rectificación que le dije a la persona. ¿Ustedes recuerdan que eso también lo había hecho ya Abelardo de la Espriella hace 20 días? Cuando interpuso la acción de tutela.
le solicitó a Daniel Mendoza que rectificara la información y sacara todo lo que tuviera que ver con Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque esos son requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra particulares. Si los requisitos fallan, los requisitos de procedencia, sean los generales o sean los especiales, el juez de tutela va a declarar improcedente la acción de tutela. Ojo, no la está negando. El juez solamente niega las acciones de tutela cuando cree que no hay vulneración al derecho fundamental. Pero es que miren que el juez no ha llegado allá. Eso es lo que hace al final, verificar la acción o omisión, a ver si sí hay o no hay vulneración al derecho fundamental en sede de la acción o omisión. Ustedes dicen que fueron los que publicaron lo de Matarife anoche. ¿Cuál es la parte resolutiva de la tutela? ¿Qué dice? ¿Negaron la tutela o declararon improcedente? Improcedente, doctor. Improcedente y pues si el Improcedente. Improcedente. Si la declararon improcedente, ¿analizaron la vulneración al derecho fundamental? No, doctora. No, ¿no es cierto? O sea, que están diciendo que Uribe es un matarife. No. ¿Están diciendo que Uribe no es un matarife? No. Ni lo uno, ni lo otro. No, doctora. No están analizando el derecho fundamental, solamente verificaron los requisitos generales y especiales de procedencia. Algo falló. Y si algo falló, el juez la declaró improcedente. Eso fue lo que pasó acá. Pero como no conocemos el fallo completo, no sabemos cuál fue el requisito que faltó. Tenían que haber, dice ahí claramente que tenían que haber adjuntado la transcripción de las manifestaciones, tenían que haber adjuntado la solicitud de rectificación. Todo. Algo debió haber fallado. Hasta que no conozcamos la sentencia completa, pues no sabemos qué fue lo que el juez dijo que había fallado en los requisitos. Que es justamente lo que decía en su momento Abelardo de la Espriella, cuando la serie Matarife salió en el primer capítulo diciendo, es que le ganamos una tutela a Uribe en donde nos facultaron a decirle Matarife, asesino, paramilitar, porque la declararon improcedente. No, solamente dijeron fue que habían unos requisitos que no se habían cumplido, nada más. Vuelvo y digo, en este momento no están diciendo ni que Uribe es matarife, ni que no lo es. Ni que hay vulneración al derecho fundamental, ni que no lo hay. Solamente verificaron requisitos de forma y dijeron, aquí falta algo, ¡pum!, declaro por improcedente la acción de tutela. Que pudo haber sido una jugada del juez para no meterse en el coge-coge que implica fallar una tutela contra Uribe o a favor de Uribe, sí. Pero pues ahí debe estar en el correspondiente fallo argumentado qué fue lo que le hizo falta. Que obviamente no es la decisión final, ¿no? Porque contra esto procede impugnación y ya Abelardo de la Espriella dijo que va a impugnar. Y es lo lógico, tiene que impugnar. Ya lo que se diga en segunda instancia, si vuelven y dicen que hay declaratoria de improcedencia, pues no hay nada que hacer. ¿Entendieron, doctores, esta parte? Sí, señora. Entonces, estos generales y estos especiales proceden para todas las acciones de tutela, sean como mecanismo principal, sean como mecanismo transitorio o sean contra providencia judicial. Lo que pasa es que las tutelas contra providencia judicial, además de cumplir con los requisitos generales y además de cumplir con los requisitos especiales, traen cerca de 15 requisitos adicionales especiales solo para esa acción de tutela. Por eso es una de las más complejas del país. Y además, es la única tutela. Doctora. ¿Me escucharon ahí? Doctora, no se le escucha. Se fue la voz, doctora. A ver. Dejo de compartir pantalla. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahí, doctores? Sí, doctor. Ya la escuchamos. Entonces, ojo, además de los requisitos generales y los requisitos especiales de procedencia de todas las acciones de tutela, cuando se interpone una acción de tutela
contra providencia judicial, existen cerca de 15 requisitos adicionales. Solo para esa clase de tutelas. Porque es que estas tutelas contra providencia judicial proceden contra todos los jueces, todos los magistrados de cualquier corte, de cualquier juzgado, de cualquier tribunal. Solo no procederán contra acciones de tutela. O sea, fallos de tutela, tutela contra tutela, no se puede. Pero de resto, cualquier fallo. Que es de la Corte Suprema de Justicia, le procede su tutelazo. Siempre y cuando se acrediten todos los requisitos de la tutela contra providencia judicial, que son, además de los que vimos generales y los que vimos especiales, como 15 más. Y si es tutela contra sanción por desacato, es mucho más. Porque implica que tienen que demostrarse que el juez cometió defecto fáctico, defecto sustancial, omisión reprobatoria, vulneraciones gravísimas al debido proceso, y que por ende su fallo no administra justicia, sino que todo lo contrario. Es lo peor que le podría pasar a la justicia. Eso en últimas es lo que protege esa acción de tutela tan especial. Doctor Julia Dubín, te escuchamos. Doctora, una situación ahí, en ese caso de esta situación que está con el señor Uribe y con el que escribió, que está sacando esa serie, ahí no procede mejor, es una situación, por ejemplo, calumnia, o de pronto, sí, calumnia sería, de pronto una demanda por eso antes de una tutela. Sí, claro, pero no sería una demanda, sería una denuncia, porque ese es un proceso de todas formas penal. se dice muchas cosas, pero no le han probado nada. Esas son procesos penales, lo que pasa es que... Una denuncia, perdón, una denuncia. Exacto. Son procesos penales y se interpone una denuncia. Lo que pasa es que hay una cosa. El proceso penal, cuando tú radicas una denuncia, se puede demorar entre 6 meses y 1 año para que inicie oficialmente el proceso. Y eso, porque a veces dura 5 o 10 años y no inicia. Mientras tanto, Daniel Mendoza acaba de sacar todos los capítulos de Matarife. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues interpusieron una tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y le dijeron, mire, juez, es que si usted no interviene rápido, este señor va a seguir cada 8 días hablando de Uribe. Y no está hablando flores de él. Eso es lo que está pretendiendo Abelardo de la Espriella. Que tenga o no tenga razón es otra cosa. Porque recuerden que lo que nos dice el decreto 2591 es que yo tengo derecho a interponer acción de tutela cuando las informaciones son inexactas o erróneas. Pero si ni siquiera son inexactas y no son erróneas, pues no procede la tutela tampoco. No estoy diciendo que este sea el caso. Yo no estoy en la cabeza de Daniel Mendoza ni en la conciencia de Álvaro Uribe para saber qué hizo o qué no hizo. Eso le corresponde al juez correspondiente, que será o el juez penal para analizar una injuria o una calumnia, o al juez constitucional para analizar la procedencia de una acción de tutela. ¿Listo, mi doctor Julia Duin? Entonces sí, la denuncia procede, pero eso no quiere decir que no pueda interponerse también eventualmente una tutela. ¿Listo? Listo. Gracias. José Antonio Estupiñán. Doctora, buenas noches. Tengo una duda y a ver si de pronto la doctora me la aclara. Cuando declara una tutela improcedente, esa no se puede corregir y volverla a presentar, doctora. No, señor. ¿O qué se debe hacer en el caso? Cuando se declara, la tutela se declara improcedente fue porque se falló. Y usted no puede interponer 2 tutelas en contra de las mismas entidades. O sea, por ejemplo, no puede ser usted contra la misma entidad por los mismos hechos, porque eso se llama acción de tutela temeraria. La tutela solo se puede interponer una vez en la vida, contra la misma entidad y por los mismos hechos. ¿Listo? Vale, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Ok. Ahora, vuelvo y les comparto a ver si ya se estabilizó el internet. Entonces, tenemos los requisitos generales y los requisitos especiales de procedencia, que si fallan, hacen que la tutela se declare improcedente.
Y tenemos unos requisitos súper especiales que son para tutelas contra providencia judicial, que también si fallan hacen que se declaren improcedentes. ¿Listo? Pero eso no es todo. Cuando ya el juez verifica si hay acción o omisión frente al derecho fundamental, que es cuando decide de fondo, es cuando las decisiones de la tutela empiezan a cambiar, que es lo que vamos a ver justo ahora. ¿Listo? Con el permiso de ustedes, borro. Listo. Entonces, cuando el juez verifica o hace el estudio de fondo sobre el derecho fundamental, va a verificar en el caso en concreto si primero, bueno, si no están los requisitos, alguno de los requisitos, ¿la declara qué? Doctores, si falta algún requisito. Improcedente. Improcedente. Si encuentra que los requisitos están bien y entonces empieza a estudiar la tutela de fondo, el juez puede llegar a decir que sí, que hay vulneración al derecho fundamental. Entonces dice, tutela el derecho o derechos y en consecuencia concede tutela. Pero también pueda que diga, pues no, aquí no hay ningún derecho fundamental violado y entonces dice, no tutela el derecho o derechos y en consecuencia niega la tutela. ¿Listo? Esas son las normales. Pero hay una diferente, en donde el juez niega la tutela por carencia actual de objeto. ¿Habían escuchado de esa figura? No, profe. Ok. Profe. ¿Esa no es, doctora, cuando la persona ha muerto, por ejemplo? Esa es una de las modalidades. Señora, doctora Geraldine, señora. ¿Qué pregunta tienes? Profe, y esa también es lo mismo cuando el hecho ya fue superado, por ejemplo, que una entidad, uno presentó un derecho, una tutela porque no le contestaron y en el término le contestan a uno y entonces lo que le manifestan al juzgado es que ya pues fue resuelta la duda y pues la respuesta, entonces por eso el juez la declara. ¿Así? Muy bien, esa es una de las modalidades de la carencia actual de objeto. La carencia actual de objeto implica que cuando el juez sale a proteger el derecho, ya no puede hacerlo. O ya no tiene que hacerlo. Entonces, la carencia actual de objeto se presenta en la modalidad que nos acaba de explicar la doctora Geraldine, que es la carencia actual de objeto por hecho superado. Hecho superado. Que es como dice ella, o sea, mire, había una puesta en peligro del derecho fundamental, pero ya lo solucionamos y ya el derecho fundamental está bien, juez. Entonces el juez dice, ay, yo que venía a protegerlo. Bueno, no importa. Entonces niego la tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. Y oiga, entidad, no se ponga a hacerme perder el tiempo. Tonta, tonta, tonta. Fin. Ya se protegió el derecho, o sea, ya no hay peligro. El problema es cuando se produce la otra modalidad que nos decía el doctor hace un momento. Y es la carencia actual de objeto por daño consumado. Y es que justamente lo que no quería el juez pasó. Entonces, ya no hay derecho fundamental que proteger porque ya se fregó. Hace algunos años, una niña con síndrome de Down, digo niña porque ustedes saben que las personas con síndrome de Down para nosotros siempre son niños, uno los ve con una ternura infinita. Ella ya era mayor de edad y resulta que una persona que cuidaba de ella tenía un hijo y ese hijo abusó sexualmente de
de la niña. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que la chica con síndrome de Down empezó a enfermarse y a enfermarse y a enfermarse, la llevaron al médico y se dieron cuenta que estaba embarazada. Ellos, la familia de la niña con síndrome de Down, solicitaron que se le aplicara un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo. Acogidos en la sentencia de constitucionalidad, la C355 del año 2006, que es la que permite interrumpir embarazos en Colombia en casos específicos. Y aquí se decía precisamente que por el alto riesgo que implicaba para la mamá, porque esta niña con síndrome de Down ya tenía una edad un poco avanzada, tenía más o menos 30 y algo, y los niños con síndrome de Down tienen muchos problemas cardíacos, entonces el riesgo ante el avance del embarazo era muy alto para la vida de la madre. Además de las posibilidades que eventualmente también el bebé naciera con síndrome de Down, y la otra causal específica es que había sido objeto, ese embarazo había sido la consecuencia de un delito de carácter sexual. Pidieron la interrupción voluntaria del embarazo, ojo, ya existía la C355 del año 2006, y la EPS dijo, bueno, listo, pues vamos a aplicarle la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces le dijo, doctor Pepe, hágame un favor, venga aquí y le aplica una interrupción. Ah, no, objeción de conciencia médica. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo no aplico interrupciones voluntarias del embarazo. Bueno, doctor Pepe, no hay problema. Doctor Juárez, lo mismo. Y así, médico tras médico, tras médico, tras médico. Empezaron a objetar conciencia. Se interpuso una acción de tutela, ese caso es terrible. Se interpuso una acción de tutela y el juez de tutela objetó conciencia, diciendo que él tampoco iba a ordenar matar a ese bebé. Mientras se hizo la segunda instancia, mientras todos declararon objeciones de conciencia tontas, el bebé nació. Cuando el juez llegó a proteger el derecho que tenía esta niña de interrumpir el embarazo, ya no podía hacerlo, porque el bebé ya había nacido. Y una cosa es abortar y otra cosa es matar a un bebé. Si ya nació, es un homicidio. Entonces, en ese caso, el juez negó la acción de tutela por carencia actual de objeto, pero por daño consumado. Y no se imaginan el castigo que le pegó a la entidad, a la EPS. A raíz de esa acción de tutela, que es una de las más emblemáticas del país, es que se exige que todas las EPS tengan al menos un médico dispuesto a practicar interrupciones voluntarias de embarazo. Al menos uno, que no objete conciencia. Y si no lo tienen, es deber de la EPS buscarlo lo más rápido posible y pagarle si es necesario a un particular para que lo haga. Y además tienen la obligación, todas las entidades prestadoras de salud, de informar a las mujeres sobre las posibilidades que tienen de interrumpir el embarazo bajo los presupuestos de la sentencia C355 del año 2006. Le hicieron fijar placas a la entidad. Esos se llaman derechos de indemnización en la memoria. Obligaron a la EPS a que de por vida tenga que suministrarle leche, medicamentos, pañales a ese bebé, como si fuese el papá. Todo por su negligencia. Entonces vean que en estas modalidades, a pesar de que se niega la tutela, si se hace por daño consumado, las acciones del juez van a ser muy radicales. Va a haber investigaciones penales, va a haber investigaciones disciplinarias, van a haber sanciones fuertísimas contra las entidades, porque gracias a su negligencia es que el daño terminó efectuándose. Diferente a cuando el daño se evita, a pesar de que se interpuso la acción de tutela antes de que el juez falle, ya no hay problema. O contestamos el derecho de petición, o le practicamos la interrupción voluntaria del embarazo a la señorita, o lo que haya sido que se quería lograr con la tutela, ya se hizo. Si ya se hizo antes de que el juez falle, será carencia actual de objeto por hecho superado.
pero si el daño se consumó, será carencia actual de objeto, pero por daño consumado. Doctora Geraldine, señora. Geraldine. Tenía la manito levantada, pero es que está desde el celular de ella, entonces no sé si será que no encuentra el botón. Listo. ¿Dudas hasta No, acá? profe, qué pena. Se me ha quedado levantada, qué pena, profe. Ah, ok. ¿Dudas hasta acá, doctores? Listo. Estas decisiones de los jueces en sede de acciones de tutela se pueden dar tanto en primera como en segunda instancia. En cualquiera de los fallos se pueden llegar a dar. Entonces ahora vamos a ver un poquito del procedimiento. ¿Cómo se hace el procedimiento de una acción de tutela? Entonces, una vez se interpone la acción de tutela, pues va a salir un fallo, ¿no es cierto? Que va a ser alguno que contenga una de estas decisiones. Fallo de primera instancia. Digámoslo acá así nomás. Ese fallo de primera instancia tiene que ser adoptado ¿en cuánto tiempo, doctores? 10 días hábiles. ¿10 días o al Máximo máximo 10 días? Máximo 10 días hábiles. Máximo 10 días. Eso es Mínimo diferente a 10 tiempo que días. se dio a los accionados. Máximo 10 días hábiles y mínimo ¿cuánto? El tiempo que se dio a los accionados para el derecho de defensa y la contradicción. O sea, mínimo el tiempo que garantice el derecho de defensa y contradicción de los accionados. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en entidades de carácter público o incluso en entidades de carácter privado, cumpliendo funciones de carácter jurídico, pues les habrá llegado alguna vez una tutela de un juez diciéndole, oiga, ¿tiene tanto tiempo? Porque interpusieron una tutela en contra de ustedes. ¿Tiene tanto tiempo para ejercer el derecho de defensa y contradicción? Es decir, defiéndase de la tutela. Ese tiempo que le da el juez, que a veces son 2 días, a veces 5 días, a veces 48 horas, así, es el término que tiene la entidad para ejercer su derecho. Ojo, ese término se cuenta desde que la entidad recibió la información, ¿no? Profe, imaginé que por el tema de la pandemia, que ya nos llegó una tutela a la oficina y nos dieron un día para contestarla. ¿Pero les fue bien? Ah, no, sí, nos fue bien. A mí a veces me dan 2 horas, 1 hora para contestar una tutela. A veces en esto es rapidísimo, súper rápido. Le dan a uno ese término y le cuentan desde el momento en que el juez sabe que usted recibió el oficio dándole el término. Claro, porque es que uno no vive debajo del escritorio del juez para saber cuándo él saca sus decisiones, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré, desde ahí me empiezan a contar el tiempo que el juez me dio. Entonces, si el término se vence y la entidad no ha contestado, el juez no está obligado a esperarla. Entonces, si el juez quiere sacar el fallo al minuto siguiente en que la entidad se le venció el término que le había dado para defenderse, lo puede hacer. No es que tenga que esperarse los 10 días. Lo que pasa es que con la cantidad de trabajo que tienen los jueces, la sacan en 10 días. Bueno, y eso, porque son los jueces, los tribunales y las cortes las que cumplen los términos. El único que no cumple los términos de acción de tutela en este país, y yo no sé por qué, es el Consejo de Estado, que se demora 1 año para sacar una tutela que se tiene que sacar en 10 días. ¿Por qué? No sé. Entonces, ese término es el máximo que tienen y el mínimo para sacar un fallo de primera instancia, que va a salir en alguno de los sentidos que acabábamos de decir acá. ¿Listo? En alguno de estos. Ese fallo de primera instancia es susceptible de ¿qué recurso? Impugnación. De impugnación. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso de impugnación y el de apelación? ¿El nombre?
El fallo de tutela se impugna y no se apela porque las apelaciones suspenden los cumplimientos de las decisiones. Las impugnaciones no. Es decir, que si usted impugne, cumple el fallo. Nunca se les olvide eso, porque hay abogados que creen que impugnando el fallo no lo tienen que cumplir y después les llega una sanción por desacato. El hecho de que usted impugne el fallo no quiere decir que no tenga que cumplirlo, lo cumple. Profe, ¿y si en segunda instancia le dan la razón a la entidad y revocan el fallo de primera instancia? Pues el juez de segunda instancia vuelve las cosas a su estado anterior, por ejemplo. No, es que le ordenaron hacerle una operación de corazón abierto al señor Rafael. La entidad impugnó, pero aún así pues tenía que hacerle la operación, se la hizo. Y en segunda instancia revocaron y dijeron que la entidad no tenía por qué asumir el costo de eso. Ah, entonces desoperemos al señor Rafael. No, lo que hacen es que le van a cobrar al señor Rafael. Pero ya la entidad cumplió. Porque es que aquí estamos protegiendo derechos fundamentales. Entonces, el hecho de que se interponga una impugnación no puede detener el cumplimiento del fallo precisamente porque la calidad de derechos que se protegen aquí son especialísimos. Y la protección es tan urgente que por eso solo se hacen máximo 10 días. Imagínense si una impugnación lo detuviera, pues ahí queda. ¿Listo? Esa impugnación se hace máximo en 3 días. Dentro de los 3 días siguientes a la notificación del fallo. La puede interponer o el accionante o el accionado. De manera que si la acción de tutela contra Daniel Mendoza por parte de la Espriella a nombre de Álvaro Uribe Vélez salió ayer, ¿hasta cuándo tiene Abelardo para radicar la impugnación, doctores? El viernes. Hasta el viernes. Y hasta el viernes. Ojo, y Abelardo no puede llegar a decirle al juez a las 5:01, ay, señor juez, es que fue que no, nada. Por eso es que es tan importante que ustedes sean cumplidos en las cosas, que a veces ustedes por X o Y razón le dicen a uno, profe, pero fue solo un minutico, profe, pero fueron 5 minuticos. En la vida real eso quiere decir que el fallo quedó en firme. Ya no se puede hacer nada. Por un minutico he visto autos negando impugnaciones o negando recursos de apelación. Porque los términos son exactos. Por eso es que uno nunca se espera hasta el último día y el último minuto para correr a radicar una demanda o a radicar una tutela o a hacer nada, porque en cualquier momento pasa algo o el juez se le adelanta el reloj y lo deja a uno como colombianita. ¿Listo? ¿Quedó claro este primer paso? Listo. Borro aquí. Y seguimos. Espérenme un segundito. Corremos por acá. Ahí. Listo. Luego de que se impugna el fallo de primera instancia, se va a proceder al fallo de segunda instancia. No siempre se impugna, ¿no? Sino cuando se impugna por cualquiera de las partes dentro de la acción de tutela, es decir, el accionante o el accionado. Ese fallo de segunda instancia, ¿en cuánto tiempo se profiere? Más o menos en 20 días, creo. ¿Más o menos? Los términos no son más o menos, doctora. Máximo 20 días. Muy bien. Máximo 20 días. Acá. Entonces, en máximo 20 días hábiles
Y otra vez en el mínimo de tiempo que garantice el derecho de defensa y contradicción, saldrá el fallo de segunda instancia. Contra ese fallo de segunda instancia ya no procede nada. Es más, ni tutela. Porque tutela contra tutela no se puede. Y entonces, ¿qué pasa? Si el fallo salió favorable para el accionado, para el accionante, perdón, eventualmente, y se incumple el fallo, no sé, se le está mamando gallo al juez, entonces uno le avisa al juez. El juez le da un tiempo a la entidad y le dice, por ejemplo, 2 días, 48 horas, 3 días después de la notificación de este fallo, usted deberá hacer tal cosa. Entonces uno como accionante está encima. Cuando verifica que el término se venció y que la entidad está mamándole gallo al juez, como dicen por ahí, pues entonces uno radica un memorialito ante el juez de primera instancia. Ojo, profe, y si el que protegió fue el de segunda instancia, también se radican del de primera instancia. Profe, pero el de primera instancia negó la tutela. No importa. Siempre la ejecución del fallo le corresponde al juez de primera instancia. Así haya negado la tutela y sea el de segunda el que la haya dado. Me explico. El juez de primera instancia dijo, niego la tutela. La impugnaron y el juez de segunda instancia dijo, concedo la tutela. Y la entidad está mamándole gallo a el juez de segunda instancia. Uno interpone el memorial ante el juez de primera instancia siempre. Porque el juez de primera instancia es el que ejecuta el fallo, así él no lo haya dado. ¿Listo? Entonces, ese memorial es un incidente. Incidente de desacato. No se llama así. Incidente de incumplimiento del fallo con miras a eventual sanción por desacato. Conocido en el bajo mundo como incidente de desacato, pero no se llama así, ¿listo? Además porque son supremamente diferentes. No es solamente de que el nombre se oiga más cortico y que sea más chévere, sino porque realmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional están cansados con M, o sea, cansados con M mayúscula de mamados de decir que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el trámite por el incumplimiento del fallo es un trámite que se hace por el Código General del Proceso y por el artículo 52 del decreto 2591 del año 1991, que es el mismo decreto que estaban leyendo ahorita, en donde le dice que tiene que hacer una serie de requerimientos a las entidades para que verifiquen por qué no están cumpliendo el fallo. Y después de todo eso viene un periodo de pruebas. Y después del periodo de pruebas el juez toma la determinación y falla el desacato. Y el fallo del juez en un incumplimiento del fallo es con sanción por desacato o sin sanción por desacato. Y la sanción por desacato solo se puede aplicar cuando la entidad de forma dolosa, ojo, no culposa, tiene que ser dolosa, no cumple el fallo del juez. Y entonces la sanción es lo que se llama desacato. Y esa sanción se constituye en multa y arresto, según el artículo 52 del decreto 2591. Entonces, el incidente es el trámite y el desacato es la sanción final. Por eso es que no se llama incidente de desacato. ¿Listo? Porque los terminan revolviendo los dos. Y hay veces en donde, a pesar de haber incumplimiento del fallo, el juez no sanciona con desacato, porque dice, la entidad no cumple no porque no quiera, sino porque no puede. Y la única manera en que yo lo puedo sancionar por desacato es porque no quiere, porque actúa de forma dolosa. ¿Listo? Ese fallo, este incumplimiento por fallo con sanción por desacato se puede dar en cualquiera de las dos instancias. Entonces, el fallo de primera instancia protegió los derechos. La entidad impugnó. Pero como tiene que cumplir el fallo, si no lo cumple en el término que le dice, procede incidente por desacato acá. Aquí, incidente por incumplimiento del fallo. Y si lo salió en segunda, pues será incidente por incumplimiento del fallo aquí en segunda. Donde se haya emitido la decisión de haber protegido el derecho y en donde le estén tomando el pelo al juez en no cumplirle. Ahora, independientemente de que cumplan o no cumplan,
Después del fallo de primera instancia, si no fue impugnado, si en el fallo de primera instancia no es impugnado, o si eventualmente, a pesar de haber sido impugnado, sale la decisión de segunda instancia contra la cual no procede nada del fallo de segunda instancia, procede el otro trámite, que ese es automático, que es el envío a la Corte Constitucional para eventual revisión. Eso es obligación de los secretarios. Entonces, si no la impugnaron, lo hace el secretario de primera instancia. Y si la impugnaron, la hace el secretario de segunda instancia. Tiene que enviar eso a la Corte Constitucional. Y tiene máximo 3 días para hacerlo. Si no la envía a la Corte Constitucional en máximo 3 días, después de que sale el respectivo fallo, es causal disciplinaria, es causal de sanción disciplinaria gravísima contra el secretario por no hacer eso. ¿Listo? Y si ya la Corte Constitucional, después de haberla enviado, la selecciona para revisión, pues tendremos una acción de una sentencia tipo T o una sentencia tipo SU. De las que ustedes suelen leer de la Corte Constitucional. ¿Les quedó claro, doctores? Okay. Doctores queridos, ha sido un gustazo. Dios permita que nos veamos más adelante. Bendiciones para todos. Voy a revisar qué inconsistencias hay en los nombres o en las notas. Y si a medianoche todo está ok, me retiro de su grupo de WhatsApp y reporto notas mañana a la universidad oficialmente. Doctora, Por favor, le lo que habla haga Carlos, falta, me lo escribe. doctora, le habla Carlos Torres. Doctor Torres, señor. Gracias, doctora. Es que yo estoy en la última hoja y yo me llamo Carlos Alfonso Torres Benavides y aparezco como Carlos Torres en la última. Ok, me haces un favor, me escribes esa observación al grupo de WhatsApp y yo con el mayor de los gustos se la corrijo. Justamente esas observaciones son las que les pido que me hagan. ¿Listo? Con mucho gusto, doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Dios los bendiga y Dios permita que nos veamos más adelantico. Un gusto, doctores. Muchas gracias, profe. por sus conocimientos. Gracias, chao. Muy agradecido. Muchas gracias, profe. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias por todo, muy amable. Gracias, profe. Chao.